En este bloque de Panorama vamos a hablar de uno de los temas del momento. Se está esperando la decisión del Gobierno Nacional. El tema es la tarifa. Tarifas no, la tarifa del gas. ¿Me equivoco si uno dice lo que se está esperando con mayor ansiedad es la tarifa del gas domiciliario? En realidad lo que se está esperando también es la tarifa del gas de boca de pozo, que es lo que interesa a otros estratos, a otros niveles dirigenciales, si se quiere. La tarifa del gas nos interesa a todos, los consumidores, los usuarios. La audiencia pública, esta que se inició en los últimos días y que duró bastante, ¿qué deja en limpio? Jesús Escobar, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Bien. Participaste de la audiencia. ¿Cómo fue la experiencia, teniendo en cuenta que es una instancia que no es vinculante? Depende, no es vinculante legalmente. Yo fui a la audiencia, en primer lugar, a defender Neuquén, a defender a los neuquinos y a proponer concretamente que Neuquén tenga una tarifa diferencial de gas. Por dos razones. Por un lado, por el clima. Todos sabemos que o en el norte de la cordillera o en el sur del Neuquén, el calefactor se mantiene prendido todo el año. En verano en piloto, pero a veces en enero tenés temperaturas de 2 grados. Pero por otro lado y fundamentalmente porque nosotros, como lugar de enclave gasífero y petrolero, recibimos todas las cuestiones adversas de esta industria. El impacto ambiental, los altísimos costos de vida. ¿Qué le te voy a explicar a los neuquinos lo que sale alquilar un departamento para un docente, para un empleado de comercio? Tenemos la comida más cara del país. Entonces creo yo que nosotros tenemos legitimidad y merecemos tener una tarifa diferencial de gas. Neuquén le ha dado en los últimos 100 años más del 50% de la energía que ha movido este país. Así que a mí me parece que tener una tarifa diferencial de gas, que es lo que fui a proponer, sí, es de absoluta justicia. O sea que hay algunos dichos de la sabiduría popular que no tienen la rigurosidad del conocimiento científico, pero que acumulan décadas, siglos de experiencias, algunas veces erróneamente, pero otras con mucho asidero, con mucho acierto. Hay una de esas formulaciones que dice, ley pareja no es rigurosa. El subsidio, la diferencia, no equipara necesariamente, diferencia, marca distancias. ¿Cómo, más allá de estas cuestiones a las que apelás, digamos, para defender esta tarifa diferencial para Neuquén, se hacen entendibles para quienes no son residentes de Neuquén? Bueno, yo creo que precisamente los países más desarrollados utilizan subsidios en el marco de su economía, porque las sociedades tienen diferencias. No es lo mismo alguien que puede tener un sueldo alto de aquel que apenas tiene para vivir. Entonces ahí tiene que estar el Estado para proteger al más débil, como también el Estado tiene que fortalecer las políticas públicas que promuevan el desarrollo de un país. Entonces digo, Estados Unidos tiene una política de subsidio fuertísima. ¿Cómo yo, Estado, o cómo no voy a tener una política pública que acompañe, fortalezca, sostenga a las pequeñas y medianas industrias, al pequeño y mediano comercio? No puede ser la ley pareja, en un sentido de que se tome eso, igual. No puede ser pareja, tiene que ser pareja. No, en el subsidio no. Es un principio del derecho, la igualdad frente a la ley. No estoy hablando del derecho, estoy hablando de la vida. No puede ser lo mismo el tratamiento que recibe Shell que el que recibe un comercio o una pequeña empresa de Plaza Winkle, que necesita del acompañamiento del Estado para poder subsistir. Porque acá siempre se señala cuando se subsidia a los más débiles. Ahora, nada se dice desde algunos sectores cuando el subsidio es para las grandes empresas. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Dale. Shell, el año pasado, según los balances que la propia Shell presentó, tuvo una ganancia de $1.000 millones. Una parte importante de esas ganancias, te diría que hasta un 40%, son gracias a los subsidios que el Estado le da a Shell. Estoy hablando de $400 millones. Yo ponía como ejemplo el caso de una abuelita que conozco hace como 15, sí, desde que ingresé a la legislatura en el 2003, se llama Guacolda, es de acá de Islas Malvinas, y que gana 5.000 pesos de jubilación. Ella pagaba 120 pesos de gas. Le llegó una factura de 1.200 pesos. Digamos, acá se ve claramente qué era lo que estaba en discusión en la audiencia pública. Si nosotros protegemos a Guacolda,
que si tiene que pagar una factura de 1.500 pesos, ganando 5.000 pesos de jubilación, no puede vivir. Ahora, si Aranguren o la empresa de Aranguren, en lugar de ganar 1.000 millones de dólares, gana 700, no les va a cambiar la vida, no se van a volver pobres. Bueno, ahí me parece, en este ejemplo sencillo, se puede ver cuando, si subsidiamos a unos, qué pasa, y si subsidiamos a otros, qué pasa. A mí me parece que, al igual que hace Estados Unidos, Argentina debe mantener los subsidios que deben ser por ingreso, hay que proteger a los más débiles, por región, hay que proteger a las regiones frías, y por sector, hay que proteger a la pequeña y mediana industria y al pequeño y mediano comercio. ¿Sirvió la instancia de la audiencia para establecer contactos, vínculos, relaciones, poder saber cómo va a madurar este tema en las próximas horas? Porque estamos hablando en estos días, está resolviéndose la cuestión, de en qué sentido va a madurar, porque acá hay dos temas, Jesús. Uno es la tarifa domiciliaria, que es el que nos perjudica o nos afecta, digamos, a todos los usuarios, independientemente de la actividad que uno desarrolle. Así es. Y la otra cuestión es cómo se resuelve esto que el Estado hoy afronta, o que ha afrontado durante los últimos años, de pagar el gas en boca de pozo a 2,50 el millón de BTU e importarlo a 7, 8 dólares el millón de BTU, la misma unidad de medida. Digamos, allí también hay un esquema, no sé si de subsidio, pero de diferenciación en cuanto al reconocimiento del costo. Lo que tiene que traer de afuera y lo que está reconociéndole a las empresas en el territorio. Absolutamente, porque hasta ahora los que han estado en el gobierno lo único que han hecho son negocios para sí o negocios para determinadas empresas. Nosotros lo que planteamos es una... Pero hacer negocio a 2,50 y importándolo a 7 no es negocio, digamos, para los que están operando acá adentro. Pero por eso, los que estaban en el gobierno hacían negocios con los que importaban a 7. Entonces, lo que nosotros hablamos es de otra política energética. Que un país sin una política energética seria que piense en el conjunto de la ciudadanía no tiene posibilidad de desarrollo. Y nosotros, afortunadamente, somos un país que tiene energía y que va a tener muchísima energía. Entonces, desde ese lugar de responsabilidad tenemos que hablar. Y en tal sentido, yo miro con, la verdad, con mucha alegría incluso, lo que significó la audiencia pública, que para mí fue un punto de llegada y al mismo tiempo un punto de partida. Un punto de llegada de este proceso de intento de incrementar las tarifas brutalmente por parte del gobierno nacional. Hubo participación ciudadana a lo largo y ancho de la Argentina, muchísimos presentamos amparo y un poder del Estado, la justicia, dijo, tienen razón. Nosotros teníamos razón cuando decíamos que, por un lado, antes de modificar el cuadro tarifario había que convocar audiencia pública y al mismo tiempo, en caso de que llegara a haber aumento, debía ser razonable, no brutal. Por lo tanto, creo que exista la audiencia pública es un logro de la ciudadanía. Pero ya al comienzo de la audiencia pública, con el ministro Aranguren diciendo, no voy a aumentar, yo no propongo un aumento del 1.500%, sino del 200%, ese retroceso de 1.200% del gobierno me parece que es un logro de la participación ciudadana. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que la audiencia es un punto de partida en lo que hace al fortalecimiento de la democracia. Cuando algo tiene visibilidad, cuando algo, digamos, es positivo. Hasta ahora los acuerdos de tarifa eran escondidas. El fallo de la Corte dice, cada vez que se modifique el valor del gas en boca de pozo, se debe llamar audiencia pública. Es muy importante esto y tenemos que avanzar a saber cómo es la construcción del valor del gas en boca de pozo, que es algo secreto y que allí reside la enorme ganancia que tienen las empresas y donde nosotros los neuquinos perdemos la plata que nos corresponde por ser dueño de la materia. Entonces digo, esta audiencia es el principio de una serie de procesos de participación ciudadana que tenemos que continuar para que no se profundice esto que, ojo, el gobierno quiere hacer y quiere llevar la tarifa a aumentarla en un 500% de acá al 2019 y en dólares. O sea que el aumento no sería del 500%, sino del 500% más el aumento que tenga el dólar. Creo yo que este ejemplo de participación y de triunfo, diría yo, que hemos logrado en decir no, razonabilidad
equidad, igualdad de oportunidades, hay que mantenerlo en el tiempo. Gracias por estos minutos, Jesús. No, por favor, gracias a vos, Agustín. El maltrato contra la mujer duele, pero el silencio duele más. Si sos víctima de cualquier tipo de violencia o si sabes de un familiar, amiga o vecina que lo está padeciendo, no te calles, no lo dudes. Llama gratis al 144, 144, la línea que está para ayudarte las 24 horas, los 365 días del año, para brindarte más información, asesoramiento y contención. Acordate, en situaciones de emergencia, mantenete a resguardo y no dudes. Llama al 911. Gobierno de la provincia de Río Negro.